Amigos televidentes, esta mañana en el segmento de la entrevista nos acompaña la vicepresidenta del partido Movimiento al Socialismo Más, María Verdial, bienvenida. Muchas gracias por la invitación, como siempre. Bueno, un gusto tenerla por acá. Tenemos entendido que este fin de semana, específicamente el domingo 24 de julio, van a estar teniendo lo que es sus elecciones internas de partido para renovar su junta directiva y también sus representantes a nivel nacional, municipal y regional. ¿Cómo se preparan? Bueno, pues efectivamente estamos concluyendo este domingo 24 con el proceso de renovación de autoridades, pero además también de lo que puede ser la modernización, la adecuación del partido, precisamente a las exigencias de los tiempos modernos y de los avances pues, en la política nacional. Eso significa que vamos a, además de renovar las autoridades en todos los niveles, nacional, regional y municipal, también estamos en proceso de reforma estatutaria, una convención también política que va a desarrollar las líneas programáticas organizativas de nuestra organización en todos los niveles. Hemos tratado precisamente en todas las subregiones del país de hacer previamente lo que llamamos unos zonales, que fue precisamente de discutir lo que es la política, lo que es la modernización de una organización, robustecer lo que es una estructura política, sobre todo lo que significa hoy en Venezuela los partidos políticos y la visión que tienen los ciudadanos de ella. Por ello la adecuación de esta organización a esas exigencias y esas necesidades. Cuando hablamos de una modernización del partido, ¿qué se va a estar reestructurando o qué consideran ustedes como organización política que es importante incluir a sus conceptos como partido? Bueno, lo primero que tenemos que decir que hicimos una reducción de organismos, de las estructuras de la organización, precisamente para ser más operativas, para ser más dinámicas. Hay algo que es lo que tiene que ver con la reforma estatutaria, que también es importante, porque los partidos políticos hemos perdido lo que es la conexión con la sociedad, hemos perdido lo que es la identificación de la sociedad con los partidos políticos como instrumentos de cambio, como instrumentos democráticos esenciales, precisamente para todo lo que significa la democracia y por supuesto las instituciones. Eso es parte de lo que hemos revisado, de lo que vamos a presentar, repito, este fin de semana, el domingo es el proceso de elecciones internas, pero no concluye aquí lo que significa todo el proceso de convención del MAS, porque vamos para la 15ª Convención Nacional del MAS, que se realiza cada 4 años estatutariamente. Nosotros somos un partido que tenemos 51 años, significa que hemos hecho convenciones para relegitimar las autoridades en todos los niveles durante 15 años. Hemos estado adecuados a lo que es la norma estatutaria y queremos presentar en esa convención extraordinaria lo que van a ser los cambios, todos los cambios que van a conllevar a, por supuesto, tener un partido más robusto, un partido de puertas abiertas, un partido además, repito, que recobre esa conexión con el ciudadano, con las luchas, todo lo que es los espacios de la democracia en Venezuela. ¿Cuáles serían estos puntos que van a estar planteando y por supuesto cómo conquistar a la ciudadanía nuevamente, invitarlos a participar en este proceso del domingo, por ejemplo? Bueno, lo primero es que en esa reforma estatutaria estamos hablando de la posibilidad en la modernización, por supuesto, mantener mayor contacto con los ciudadanos. Tener un partido de puertas abiertas significa recobrar la conexión, escuchar las voces, no solamente las voces partidistas, sino las voces de todos los sectores de la sociedad venezolana. ¿Qué decirle a las personas, por ejemplo, que piensan que este tipo de procesos se han repetido una y otra vez y sin embargo los resultados al final han sido los mismos, si se quiere? Bueno, pero es que los ciudadanos tienen que tener claro que no solamente los protagonistas de los cambios en Venezuela somos quienes tenemos responsabilidades en organizaciones, en estructuras partidistas. Todos los ciudadanos son corresponsables, por decirlo de alguna manera,
de la participación por lo menos en procesos electorales, de las exigencias que se le debe hacer a las estructuras, tanto partidistas como también las estructuras que tienen cuotas de poder en el gobierno, en los gobiernos, llámese nacional, regional, municipal, y esa correlación permanente es la que puede facilitar mejor la fluidez en cuanto a la solución de los problemas y a la solución digo de la problemática, porque bueno, Venezuela es un país que tiene una grave crisis económica, social, también política, pero si no existe no solamente la conexión de la dirigencia política, sino también la retroalimentación con los ciudadanos, bueno, pues es difícil lograr tener una buena gestión en el ámbito, repito, de quienes tienen cuotas de poder. Es por ello, es decir, un partido de puertas abiertas, un partido modernizado, un partido que se adecúe a los cambios de lo que significa las conexiones hoy con redes sociales. Toda esa modernización va a ser presentada en la próxima convención que va a darse en el mes de septiembre, luego de finalizar el proceso de legitimación de autoridades que va a ser este próximo 24. Ahora, hablaban también anteriormente de, por supuesto, ya con la mira en unas próximas elecciones presidenciales. ¿Estos cambios precisamente dentro del partido tienen algún objetivo durante este tiempo que aún queda para llegar a unas presidenciales acá en el país? Nosotros desde el 19 de enero, que fue nuestro aniversario, planteamos en relación a un proceso trascendental, sobre todo para los ciudadanos, como son las elecciones presidenciales del 2024, lo que significa llevar una candidatura única de la oposición, el reconocimiento de los sectores democráticos, el encuentro. Y bueno, hablamos de primarias con doble vuelta, sobre todo para lo que es fortalecer la candidatura que salga de esas primarias, con todas las dificultades que pueden tener las primarias. Y hay quienes hablan, no, pero es que las primarias no son el método. Bueno, quizás no son el método. Ahorita estamos hablando de primarias precisamente por la diferencia que hay entre la oposición venezolana o entre las mal llamadas oposiciones en Venezuela. Pero pudiera terminar en un consenso, en la construcción de una candidatura única, a lo mejor sin la necesidad de las primarias. Eso ha sucedido en otros momentos, en otros espacios políticos en el país, y no es descartable. Pero ahorita lo primero que debemos hacer los sectores democráticos es conseguirnos, reconocernos, reconciliarnos y buscar una ruta que logre un cambio político, democrático y electoral en el 2024. Bueno, de este proceso interno dentro de la oposición venezolana vamos a seguir hablando en la próxima parte. Por el momento vamos a una breve pausa comercial y el regreso más de la entrevista. Bueno, seguimos conversando con María Verdial, vicepresidenta del partido político MAS. Dejamos un tema en el bloque anterior y era precisamente estas conversaciones internas entre partidos de oposición con miras a una candidatura única para las presidenciales del 2024, según me comentaba. De esas reuniones que ha salido, ¿qué han comentado? Bueno, mantenemos permanentemente encuentros con todos los sectores democráticos del país. Hemos mantenido reuniones con sectores de la llamada plataforma unitaria. No somos parte de ninguna de esas estructuras, ni los llamadas MUC, G4, plataforma unitaria, ni de la Alianza Democrática, pero mantenemos contacto con todos y cada uno de ellos. Y además hay que señalar algo importante, sobre todo para el país, es que la mayoría, todos los sectores democráticos del país, recobraron la ruta electoral, el camino en la ruta electoral, y eso hay que saludarlo. Y por supuesto lo que hay ahora es que canalizar cómo nos encontramos, cómo nos reconocemos, cómo nos reconciliamos y buscamos ese camino que decíamos en el segmento anterior de la posibilidad de la construcción de una candidatura única para el 2024. ¿Están de acuerdo estas otras organizaciones en que vaya una candidatura única para las presidenciales? Sí, bueno, hasta ahora todo el mundo apunta de que existe una candidatura única. Por supuesto hay diferencias, hay hechos públicos que de dirigentes que a lo mejor de manera aislada señalan una u otra posición, pero todos están conscientes de la necesidad del encuentro, la necesidad de construir esta candidatura única y de llegar con mayor credibilidad y confianza, sobre todo recobrar la confianza de los ciudadanos, de los electores,
en los pasos que se van a dar. Y por eso nosotros siempre hemos dicho que nadie puede secuestrar lo que significa ni el proceso de primarias ni el proceso de selección de un candidato para el 2024, porque los ciudadanos están esperando precisamente es el encuentro, lograr la reconciliación de los sectores democráticos y presentar esa opción, una opción además que sea una opción ganadora para el 2024. Bueno, se ha venido dando desde meses atrás un proceso de diálogo entre gobierno y parte de la oposición. Usted que nos comenta que han estado en conversaciones con varias organizaciones políticas, ¿han propuesto quizá varios temas para que se pongan sobre esa mesa? Bueno, también hemos señalado que el gobierno, por supuesto, hace lo que tiene que hacer, entre comillas también, pero lo que ha mantenido es, se reúne con un sector de la oposición aquí, se reúne con otro sector de la oposición en México, pero mantiene separada a ambos sectores. No hay un encuentro para hablar a favor de los problemas, de la solución de los problemas del país. Nosotros hemos insistido que lo primero que hay que hacer es ponernos de acuerdo los sectores democráticos para poder plantear ante el gobierno la necesidad de encuentro, la necesidad de resolver problemas, porque si cada quien va individualmente a tratar con el gobierno, bueno, ya sabemos cuáles son los resultados. El gobierno dice, bueno, no avanza el diálogo, no avanzan los encuentros, simplemente porque la oposición venezolana no se pone de acuerdo. Eso es fundamental y por eso también la decepción de los ciudadanos, de la mayoría, donde hemos visto, nosotros hemos participado en diálogos, encuentros, en la mesa de diálogo, donde dice, bueno, es que no conduce a nada. Y simplemente lo que vemos es la foto del encuentro y hasta ahí llega sin ninguna trascendencia y sin ninguna importancia para resolver la grave crisis que atraviesa el país. Entonces, eso es parte de lo que hace el gobierno, pero también es parte del juego que le hace la oposición, al mantenernos divididos y al no tener conceptualmente cuáles son los puntos a tratar en un diálogo, repito, donde debemos colocar a Venezuela en letras mayúsculas y como primer interés. Además de esa conciliación dentro de los factores de oposición para ir a un diálogo, ustedes como partido individualmente, ¿qué piensan que debe ponerse sobre esa mesa sobre los problemas que atraviesan los venezolanos a diario? Bueno, nosotros primero pensamos que la grave crisis que atraviesa social y económica el país debe plantearse. La destrucción y la falta de inversión en los servicios públicos son puntos que deben interesarnos a todos en resolverlo. No se puede esperar un cambio de gobierno allá, el Ejecutivo Nacional, que es el que viene para el 2024, porque no hay en la agenda electoral ningún otro proceso, un cambio de políticas, un cambio de gobernante para resolver la grave crisis que atraviesan los venezolanos. Cuando tú sales de Caracas, ni siquiera tienes conexión celular. O sea, es muy grave lo que es el tema de los servicios públicos, que ya se está padeciendo en Caracas, por ejemplo. Bueno, hay propuestas de inversión en esa materia que deberían ser abordadas. Y repito, deberían ser abordadas por todos, sobre todo por quienes tienen responsabilidad de Estado y responsabilidad de gobierno. Pero todos deberíamos apuntar a favor de que las cosas se solventen, y se solventen precisamente para mejorar la calidad de vida de los venezolanos. A nivel económico, por ejemplo, ¿qué propuesta pueden realizar ustedes para recuperar la economía del país y más viniendo de un proceso de pandemia que sabemos que ha afectado duramente a este sector? Bueno, en el tema económico, primero lo que hay que hacer es concertar con los sectores productivos y los sectores económicos del país. El gobierno no puede seguir tomando decisiones unilaterales sin concertar y sin la participación de quienes tienen parte protagónica en las decisiones, como es el sector empresarial, el sector productivo, los trabajadores. Y otro tema que también es importante, el tema de la banca, el tema de los créditos, que no existen tarjetas de crédito, no existe posibilidad de que tú vayas a un banco ni siquiera para comprar un crédito, para comprar un electrodoméstico, como existió en el pasado. Son cosas y trabas que tiene que, repito, consultarse. Por eso hablamos de por ejemplo, una gran mesa de diálogo donde no solamente estén los sectores políticos, estén todos los sectores de la sociedad venezolana, incluyendo los sectores económicos, productivos, laborales. Parte de lo que está a simple vista, sin tener que decir, bueno, es que vamos a buscar grandes soluciones. No, hay muchos temas en los cuales se pueden abordar, pero eso sí, por supuesto, el gobierno tiene la voz cantante, porque además tiene que generar algo que significa confianza y seguridad jurídica.
para poder invertir. Bueno, muchísimas gracias a la vicepresidenta del partido MAS, María Verdial, por acompañarnos durante la mañana de hoy. Nosotros vamos a una pausa comercial y al regreso el segmento de arte y espectáculo en lo actual.